Bueno, nuevo vídeo y también una especie aclaratorio y complementario al anterior, que me parece que perdí, ¿no? Sí, el reparto de África. Sí, que habíamos visto como entre... Voy a quitarle voz. Habíamos visto el porqué, ¿no? Lo del por qué existía el protectorado de Marruecos, que nosotros nos correspondía el Rif, que era la parte norte de Marruecos, ¿no? Donde estaban las divididas en cábilas o tribus, y luego gran parte del Marruecos central y sur era de Francia. Y todo esto lo habíamos visto porque hubo un acuerdo, una conferencia internacional en 1906 en Algeciras, que más o menos la arbitró Alemania, pero antes tuvieron un acuerdo entre Inglaterra y Francia para no repercutirse en la una en Egipto y la otra en Argelia. Pero yo no me he quedado tranquilo, porque claro, ya estábamos viendo que media África Central era de Francia y entonces, pues eso, no quedó claro. Entonces, como yo mi inquietud, ¿no?, surgida en estos últimos tiempos, es cuando, o sea, quieres saber cosas de la historia, te vas a verlas, pero automáticamente ves que eso depende de algo que pasó antes, ¿no? Y esto de la luz me tiene ya quemado, tío. Y entonces, pues claro, te vas a... Voy a encender la luz a ver si por lo menos... Te vas a... Te vas a más anterior y muchas veces te aclara cosas, pero aún así ves que sigue habiendo lío, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues nada, es difícil. Pues bueno, pues en este caso vamos a complementar esto con lo que parece que hubo un reparto de África en una conferencia internacional en Berlín en el 1885, con una potencia neutral, en este caso Alemania, que quiso arbitrar, y allí fueron todas las potencias europeas a repartirse el pastel. Porque resulta que África solo se sabía los enclaves que daban al Mediterráneo y el interior era desconocida, y entonces, pues bueno, había tres motivos, que ahora vamos a decirlo más técnicamente, por los cuales se dedicaron a esta cuestión de ir a conquistar África, y bueno, y todas las consecuencias y todo. Esto, claro, estamos hablando de 1885, siglo finales del XIX, y como sabemos, lo que el 15 y el 16, sí sabemos que Portugal sí estuvo haciendo aventuras, ¿no? Una de ellas Ceuta, y luego se ve que los siguientes un par de siglos, pues medio los dejaron ahí medio tranquilos, ¿no? Hasta que no pasa lo que ahora ya voy a decir, ¿no? Que es que lo tengo más ordenado y si lo digo de cabeza me dejo cosas y entonces pues pues eso. Entonces venga, voy a pasar a ver el reparto de África. Aquí está, Conferencia de Berlín 1885.
y no sé por qué pierde, o que no tiene memoria, o... Bueno, hubo también, decís también que en el siglo XV, no sé si os acordáis, cuando hice un vídeo explicando lo que eran criollos y todas esas cosas, todas esas denominaciones en América, ¿no? Y entonces os acordáis que había también una clase social, la última, la de más abajo, que eran esclavos que los habían traído de África, ¿no? Concretamente, mayormente de Guinea, ¿no? Y entonces en el siglo XV y XVI se ve que probablemente pues, serían los portugueses y seríamos nosotros también. Bueno, vale, sí. Bueno, pues venga, empezamos. Hemos dicho, salvo los enclaves del Mediterráneo, el resto de África era totalmente desconocida para los europeos. ¿No? Hasta los siglos XV y XVI se había limitado a enclaves costeros, como Portugal, ¿no? Con Ceuta, pero decidieron adentrarse utilizando los ríos. ¿No? Los británicos, por ejemplo, por el río Níger, ¿no? Los británicos aquí, no sé si un tal Livingstone, os sonará ese, ¿no? Es que no quería apuntar los nombrajos, que no te pones a apuntar, luego no se van a quedar, y siempre, total, eso tenemos internet. Pues Livingstone, utilizando el río Níger. Los franceses por el río Senegal y los belgas por el río Congo. Que debería de haber hecho un mapita, bueno, para explicarlo, pero bueno. Bueno. Esto avivó la rivalidad entre potencias, sobre todo entre Inglaterra y Francia. Primero por el dominio del canal de Suez, ¿no? La conexión con el Mar Rojo, como ya sabemos, al norte, a la derecha en Egipto. Aunque esto tiene mucha historia, el canal de Suez. Yo me la estuve una vez escuchando o leyendo. Se construyó pues, prácticamente por los egipcios en plan esclavo, y todos los beneficios se los llevaban los ingleses, hasta que ya dieron un golpe de mano los egipcios y se lo quedaron. Pero vamos, esto tiene mucha miga y convendrá recordarlo en otro vídeo. Voy a hacer aquí un esto para decir, o sea, la rivalidad era sobre todo eso, a ver quién se llevaba Egipto. Los motivos de la expansión eran tres, fundamentalmente. Económico, pues que al industrializarse las potencias, ¿no? Como por ejemplo Reino Unido, al crecer, tener fábricas, pues necesitaban materias primas y, cómo no, mano de obra barata. Pues entonces, puesto que ya su población no podían, y pues tenían que expandirse. Dos, político. Que en la época un imperio tenía colonias, pues eso daba prestigio. En la época, ¿no? Y ideológico, pues porque siempre se habían considerado, o nos habíamos considerado, la raza blanca superior al resto. Bueno, seguimos. Pues bueno, esto avivó la rivalidad entre potencias, sobre todo Inglaterra y Francia, ¿no? En pugna por el canal de Suez. Primero Egipto cayó del lado francés, pero aprovechando la caída de Napoleón III en la guerra franco-prusiana, ¿no? Del 1870, pues Inglaterra toma el control de Egipto y del canal. ¿Acordáis que esta guerra franco-prusiana es casi la antesala, es la primera vez, es la primera guerra antes de la Primera Guerra Mundial? Porque
la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial siempre son lo mismo, Francia contra Alemania, ¿no? O Francia e Inglaterra contra Alemania. Aunque bueno, la segunda fue más compleja porque ya este tipo tiró para Rusia y todo el pescado. Pero la primera vez sí fue solo Francia y Alemania, que también fue el detonante fue de que los alemanes se habían interesado por aquella vacante que el general Prim quería un rey, ¿no?, para nuestro reino, ¿no?, cuando se estableció la gloriosa. Y entonces esto le dio mucho coraje pues sería Napoleón II o III, y se liaron en pugna. Como al acabar no quedaría bien resuelta, pues luego eso detonó en la primera, aunque bueno, la primera ya también era muy complicada, ¿no? Desde el detonante bueno, nada, me voy a liar y ya haremos una de la Primera Guerra. Bueno, Egipto, digo que era más compleja porque claro, muchos se alinean con Francia y otros con Alemania, ¿no?, como es el caso del Imperio Austrohúngaro. Pero a partir de ahí ya sería prácticamente su decadencia al perder la guerra. Pero bueno, esto va a requerir un buen estudio. Venga, la Inglaterra, ¿no? Egipto, el canal. Los planes de Inglaterra era unir Egipto con Sudáfrica. Porque en la conferencia, que no sé si lo habré apuntado, pero me acuerdo, que uno de los motivos por el que decían que una colonia era de un país era que este país la había conquistado, ya de hecho. Entonces como que dieron el pistoletazo de salida, de maricón el último. Entonces claro, Inglaterra por lo mismo le pilló flota por allí por el sur y pillaron Sudáfrica, y luego con este acontecimiento de la caída de Napoleón III pues se quedaron con Egipto. Entonces dijeron, coño, tenemos Egipto aquí, Sudáfrica abajo, uno en el norte a la derecha y otro justo en el cono sur. Pues dijeron, venga, vamos ahí a tajo parejo, y lo unimos todo. Y Francia, pues claro, como tenía la mitad norte, o sea, Francia tenía en el centro de África, pues quería toda la mitad del norte. Total, que las pretensiones de Francia se solapaban con las de Inglaterra. Por tanto, era inevitable que las expediciones alguna vez se encontraran. Y se encontraron en el 1898 en Fasoda, una provincia o ciudad del actual Sudán, ¿no? Sudán, si veis el mapa de África, pues está debajo de Egipto, más o menos. Finalmente quedaría bajo control británico. Con el objetivo de poner fin a las tensiones internacionales que estaba provocando la conquista de África, el gobierno alemán se erigió como potencia neutral y convocó una conferencia internacional en Berlín en el 1885. 12 países de la Europa occidental, más el Imperio Otomano y Estados Unidos, acordaron. O sea que aquí, bueno, más o menos. Claro, ya viendo el follón que estaban liando los expedicionarios, es cuando Alemania decide hacer esta conferencia y el reparto. Y que yo me he colado ahí un poquito, pero bueno, creo que se ha entendido. Entonces, en esa conferencia se concluye que habrá una libertad de comercio en de comercio entre zonas, y habrá una neutralidad en determinadas zonas. Y también se va a regular la trata de esclavos y la regulación de la navegación fluvial. Pero claro, de esto no tengo detalles. Esto ya a lo mejor a nivel particular yo me iré. El único criterio para considerar un territorio posición de una potencia era cuando ya se tenía efectiva. Esto desató una carrera que de ninguna manera fue la solución al problema de la conferencia del canciller Bismarck, ¿no? Todo el mundo nos suena a Bismarck, ¿no?, de la Gumila von Bismarck.
y ello propició el camino hacia la Gran Guerra. O sea que, aunque bueno, la Gran Guerra en el 14, pero bueno, ya empezarían ahí los primeros roces. Esta es la respuesta a las líneas rectas en sus fronteras, claro. Este reparto, pues, tiraron la regla, pues, y entonces no respetaron ni tribus, ni etnias, ni naturaleza, a lo mejor, ni montaña, ni lago. O sea, normalmente las fronteras pues suelen ser elementos de la naturaleza, ¿no? La línea divisoria de una montaña. Pero esta gente pues no se complicó y puso una regla y tiró un lápiz, plum, plum, y eso. Los países que fueron, pues hemos dicho Alemania, Francia, España, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Italia. Hay que tener en cuenta también que había dos naciones, 16 minutos, sí, me da tiempo, voy a darle un poquito de caña. Había dos naciones que eran independientes, ¿no? Que era Liberia, que está ahí muy cerquita en la parte occidental, ahí está muy cerquita de Sierra Leona, Senegal está también por allí, en fin. Liberia, que tenía ya unos 500 años de independencia y había sido colonia de Estados Unidos, lo cual no me cuadra, porque claro, Estados Unidos es libre, o su independencia, no sé si es en 1700 y pico, ¿no? Cuando Bernardo de Galvez echó una mano para su independencia, ¿no? Y me da la sensación que eso es ahora, ya lo tendré que mirar. 1700 y pico a eso, pero bueno, no sé, porque la cosa es que Liberia era independiente. Y Abisinia os sonará mucho, que siempre cuando uno lee la Segunda Guerra Mundial, siempre es una de las pretensiones del colega de Mussolini. Y muchas veces, coño, ¿dónde leche estará Abisinia? Yo muchas veces había pensado incluso que estaba por ahí, por Grecia, no sé qué. Y sin embargo es la actual Etiopía. Fíjate dónde está Abisinia. Que esta también era libre. Se respetó la independencia de Liberia, pero no de Abisinia, que se la dieron a Italia. Pero los etíopes resistieron la invasión y se mantuvieron independientes. Entonces a Francia le dieron o consiguió Argelia, sur de Marruecos, Túnez, Djibouti, África Occidental francesa, ¿no? Que está Senegal, Chad, Níger, Mali, África Ecuatorial francesa, la actual Gabón, y Madagascar, y al lado una isla que es Islas Comoras. Reino Unido, pues aparte del conseguido Egipto, cogió por debajo Sudán, Somalilandia, que está al lado de Somalia, y que yo pensaba que había sido una escisión de una de las múltiples guerras civiles de esta gente, y sin embargo, ¿no? Somalilandia, ¿no? Con este nombre tan rocambolesco, pues se ve que también existía. África Oriental Británica, ¿no? Malawi, Islas Mauricio, Rodesia del Norte y del Sur, que es actual Zambia y Zimbabue, Botsuana y Sudáfrica. Gambia, Sierra Leona, Ghana y Nigeria. Estas últimas son territorios como islas dentro de la zona francesa, ¿no? Sobre todo Gambia es curiosa porque va por el río Gambia y está todo rodeado de Senegal. Esto miradlo en el mapa porque está chulo. Luego España, el norte de Marruecos, ¿no? La región del Rif, Sáhara Occidental y Sidi Ifni, que esto ya estoy en marcha, pero no veas, ya es que cualquier vídeo no es el rato de los 20 minutos, es que te tienes que documentar, necesitas un fin de semana casi. Y Guinea Ecuatorial, la actual República del Congo, que está
al lado de una muy grande en el a la derecha, ¿no?, de la República del Congo, que esa es República Democrática del Congo, que era la antigua Congo belga, que ahora veremos la historia del Congo belga. Pues la nuestra es la actual República del Congo, que sí da al mar, y se llamaba Guinea Ecuatorial, que sería del Teodoro Obiang Nguema, ¿os acordáis, no? Ese un dictador. Bueno, pues entonces Portugal, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, islas de enfrente de Dakar, que Dakar está en Senegal, pues unas islas que hay enfrente de Dakar son las islas de Cabo Verde. Ya tenemos 20 minutos. Uah, pero bueno, voy a darle caña y aunque me vaya a 23, 24. Santo Tomé y Príncipe, que creo que es Camerún, Alemania, Namibia y Tanzania, Italia, Libia, Somalia y Eritrea. Y Eritrea, que tenía aquí todo el sistema político, religiones y toda la polla, pues 21 minutos, pues venga, 2 partes y ya, y no tengo que estar ahí porque si no voy ahí agobiado. Y ya creo que le meto el turbo y entonces no, y por si surge cualquier comentario, cualquier historia, pues venga, 21, 32 minutos, no hay que... Yo creo que el más grande es de 23 minutos, pero este me iba a ir a 30. Pues venga, sigo automáticamente, prácticamente con el Billie Jean este.